Buenos días. Como pueden ver en la pantalla, está un poco la información de lo que se trata la Stoa Madrid, y simplemente comentar que esta actividad es una actividad del Gimnasio Estoico, que es una iniciativa de la Stoa Madrid para poner en práctica las prácticas estoicas y el potencial de la filosofía estoica para resolver, pues, las cuestiones modernas y un poco desarrollar o entrenar en cómo llevar una mejor vida, ¿no? Convertirnos en esos guerreros de la mente que tanto eh, promovían los propios estoicos. Invitarles a visitar el blog donde están todas las actividades que realizamos y a seguirnos en las redes sociales, ¿no? Como decía la semana pasada, comentábamos la práctica de la visualización negativa, con la cual los estoicos sugerían exponernos mentalmente a contratiempos que pudieran ocurrirnos y prepararnos para afrontarlos con serenidad y con virtud. Sin embargo, los estoicos no solo proponían una habituación mental a estos posibles escenarios, sino también enfrentarnos a ellos en la realidad. Entonces proponían, por ejemplo, que cada cierto tiempo, y con esto quiero decir no todo el tiempo, nos entrenáramos enfrentándonos voluntariamente, o sea, poniéndonos en situación de manera voluntaria, en situaciones que de antemano pudiéramos considerar como incómodas, ¿no? O negativas, o que en cierta forma intentaríamos evitar. Frecuencia, por ejemplo, la pobreza, o simplemente la pérdida de una estabilidad económica. La pérdida de posición social, las incomodidades, la soledad, por ejemplo, el no poder darnos los placeres que deseamos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de este ponernos en esa situación? Un poco reducir el miedo, primero que todo el miedo a enfrentarnos a estas situaciones en el momento que pudieran ocurrir, y entrenar la autodisciplina, la resiliencia y la confianza. Entonces, muchas veces estas situaciones que tememos nos impiden tomar ciertas decisiones de vida, como cambios que queremos hacer, que podrían acercarnos a esa mejor versión de la que hemos venido hablando, mejor versión de nosotros mismos que hemos venido hablando en las últimas sesiones, ¿no? Esa versión nuestra más alineada con nuestra, o más armónica, ¿no? Con nuestra naturaleza social, con nuestra naturaleza racional y con nuestra naturaleza vulnerable, naturalmente. Y al no alinearnos o al tener miedo de tomar ciertas decisiones y no alinearnos con esa versión, perdemos la posibilidad de desarrollar o expresar en cierta forma nuestro máximo potencial. Entonces, por ejemplo, situaciones que solemos evadir por estos miedos, ¿no? Por este miedo a la pobreza, este miedo a la pérdida de estabilidad. Por ejemplo, dejar ese trabajo que tanto odiamos o que no nos llena, ¿no? Pero que nos permite pagar las facturas, ¿eh? O estudiar esa carrera que tanto nos gusta, pero que todo el mundo dice que no nos va a permitir ganarnos la vida, por ejemplo, ¿no? Que no nos va a dar el estatus social que deberíamos tener, ¿no? Al que deberíamos aspirar. Por ejemplo, dejar esa pareja también que ya no queremos, pero bueno, tenemos miedo a la pérdida del entorno familiar, tenemos miedo a la pérdida de estabilidad económica, a la crítica de otras personas, o incluso muchas veces, y en la mayoría de los casos, miedo a la soledad, ¿no? Entonces, bueno, con frecuencia pasa que intentamos, incluso a costa de nuestra felicidad, intentamos evitar estas cosas, estas situaciones. Y de pronto la vida, probablemente nos ha pasado a todos, a mí particularmente me pasó una cosa parecida, la vida de repente pues te enfrenta. Tanto habías querido evitar estas situaciones, la vida te mueve el piso y te enfrenta a estas situaciones de manera inesperada, ¿no? Entonces, de repente te enfrentas a la situación, pero no has preparado, no has entrenado para ello. Y con esta situación, o debido a que no te has enfrentado previamente, habías intentado evitarla, pues el sufrimiento es más grande, el terror se apodera de nosotros y al final es todo mucho peor, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes acá una cita que vimos la semana pasada, pero que creo que puede ser bueno verla de nuevo, que es esta, de Séneca. Un segundín. Cuando puedan ver mi pantalla, me dicen, ¿sí? Perfecto. Leo esta cita de Séneca, que quizás pueda ayudarnos un poco a cerrar un poco esta idea, ¿no? Precisamente en tiempos de inmunidad, el alma debe endurecerse de antemano para las ocasiones de mayor estrés. Y es mientras la fortuna es amable que debe fortalecerse contra su violencia. En días de paz, el soldado realiza maniobras, hace ejercicios de tierra sin ningún enemigo a la vista, y se cansa con entrenamientos que parecen innecesarios. Yo creo que este punto es súper importante, ¿no? Cuando parece que no pasa nada, parece que todo está en calma, y intentas enfrentarte a esas situaciones incómodas, pues parece una cosa innecesaria, ¿no?
Pero, ¿por qué lo hacemos? Como continúa Séneca, para luego ser capaz de hacer frente a un trabajo inevitable, ¿no? Que es el trabajo de enfrentarte a las situaciones de la vida, ¿no? Si no quieres que un hombre se estremezca cuando llegue la crisis, entrénalo antes que llegue. Séneca. Entonces, un poco el ejercicio del disconfort voluntario va en este sentido, ¿no? En entrenarte previamente, ponerte en situaciones previamente donde podrías sentirte incómodo y tener la experiencia, un poco como lo hacíamos con la visualización activa a nivel mental, esto ya es un poco a nivel físico, ¿no? A nivel de la realidad. Entonces, dejo de compartir acá y continúo. Entonces, como decía, el objetivo del disconfort voluntario es reproducir estas situaciones lo más cercano posible a la realidad y exponernos de modo de ejercicio, a modo de ejercicio, a las posibles consecuencias que podría traer eso y con ello exponernos, enfrentarnos a nuestros miedos. ¿Sí? En la mayoría de los casos, cuando nos enfrentamos a estos miedos, nos damos cuenta que no eran tan terribles como parecían, o disminuye ese estrés, ¿no? Porque nos damos cuenta que no era tan insoportable como imaginábamos y que somos capaces de encontrar una nueva estabilidad incluso dentro de la inestabilidad. O sea, cuando decides salir de esa zona de confort, ¿no? Y enfrentarte a esa situación, te das cuenta, bueno, quizás en esta nueva situación podría encontrar otras formas de ser feliz u otras formas de cumplir mi objetivo esencial. A mí me gusta mucho, como saben, estamos leyendo en el grupo de lectura, estamos leyendo The Little Book of Stoicism, de Jonas Salgeber, o Salgeber, realmente no sé cómo se pronuncia el apellido, y en este libro me gusta mucho cómo él expresa la idea, ¿no? Se trata, el ejercicio del disconfort voluntario, se trata de expandir nuestra zona de confort y aprender a enfrentarnos o a sentirnos cómodos en situaciones incómodas. Entonces, algunas prácticas que recomendaban los estoicos, por ejemplo, algunas prácticas que recomendaban los estoicos entrenar de vez en cuando, y quiero resaltar otra vez el de vez en cuando, ya lo voy a decir al final por qué resalto esta idea. Personas sabios o referentes estoicos como Séneca, Cato el joven, por ejemplo, Epicteto, recomendaban entrenar, por ejemplo, en cosas como la pobreza, dormir en el suelo, tomar una ducha fría, usar, salir a correr o a caminar usando poco abrigo cuando sabemos que vamos a tener frío, por ejemplo. También entrenar, quizás yo lo interpreto como el no ser aceptado, ¿no? Entonces exponernos al ridículo. Por ejemplo, Cato el joven hacía cosas, él era un senador en la época, la última época del Imperio Romano, y lo que hacía era, por ejemplo, vestirse de manera ridícula y salir como un mendigo vestido de manera ridícula para que las personas se rieran de él, ¿no? Y ponerte en esa situación, normalmente es una persona tremendamente respetada, ¿no? Y exponerte al ridículo donde los demás se puedan reír de ti, ¿no? O dormir en la calle, por ejemplo. Otra práctica que solían recomendar también es el ayuno, ¿no? Comer lo menos posible, quizás tomar la menor cantidad de agua posible durante un día, ¿no? Y te expones a esa situación. Por ejemplo, yo el año pasado, por contar una experiencia personal, yo el año pasado hice el Ramadán, ¿no? Lo hice como una experiencia. Yo no sigo ninguna religión, por lo tanto tampoco soy musulmana, ni cristiana, ni soy más bien agnóstica, pero el año pasado hice el Ramadán para exponerme a esa situación, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se siente una persona que durante el día no puede comer? ¿Cómo me enfrentaría yo a esa situación? Les recomiendo muchísimo hacer esta práctica. Para mí fue toda una experiencia, tengo, bueno, mi diario escrito sobre esta experiencia. Es impresionante el miedo que puedes sentir, sobre todo los primeros días, al principio del día, sientes que no puedes tomar agua, ¿no? Mi mayor temor inconsciente, o sea, que me saltaban como maripositas en el estómago, ¿eh? De pensar que no podía tomar agua durante el día. Y ya te das cuenta que el segundo día te sientes más cómodo, el tercer día sentía una energía increíble, ¿no? Eso sí, de comentar, yo hice el Ramadán, bueno, antes de hacer el Ramadán fui al nutricionista, pregunté cómo era la mejor manera de hacerlo, organicé mi alimentación, porque la intención no es morir en el intento, o sea, la intención no es morir durante el entrenamiento, ¿vale? No es que me voy a exponer a la calle y voy a irme a donde hay pandillas que matan personas, ¿no? Es ponerte en una situación que pueda ser incómoda, pero que al final no vaya a afectar tu naturaleza. Como decía, estas prácticas son las prácticas estándar recomendadas por los estoicos. Sin embargo, a partir de aquí,
es más bien un ejercicio de introspección y de autoconocimiento, el identificar las situaciones de disconfort más adecuadas para combatir los miedos personales de cada uno, ¿no? Exponernos a esas situaciones donde aprendamos o entrenemos cómo controlar esos miedos destructivos o esos deseos también destructivos, ¿no? Pero hacerlo de una manera gradual, pero de una manera efectiva. O sea, no enfrentarnos a un reto demasiado pequeño que al final no tenga un impacto, pero tampoco enfrentarnos a un reto demasiado grande donde podamos, como decía, estar en peligro o que pueda dañarnos, ¿no? Que la idea no es morir en el entrenamiento. Quería compartir de nuevo mi pantalla para mostrarles una cita de Epicteto, que creo que es un poquito larga, pero puede resumir bien un poco esta idea. Díganme cuando puedan ver mi pantalla. Sí, perfecto. Se dice, ¿de qué se trata esta práctica, no? Si me inclino, naturalmente me inclino por el placer, me arrojaré sin medida en dirección opuesta por el bien del entrenamiento. O sea, si me inclino por el placer, me arrojo hacia el otro lado, ¿no? Si me inclino a evitar el trabajo duro, entrenaré y ejercitaré mis impresiones para asegurarme que mi aversión por todo esto, por todo lo que implique evitar el trabajo, cesará completamente. ¿Por qué? ¿Quién es un hombre en formación o qué es un hombre en formación? Es alguien que practica no ejercitar su deseo y practica ejercitar su aversión. Solo en relación con estas cosas o solo en relación con las cosas que se encuentran dentro de la esfera de la elección, practicando aquellas cosas que son las más difíciles de dominar. O sea, no me voy a enfrentar a retos tan pequeños que no tengan ningún efecto, pero solo dentro de la esfera de la elección. Entonces, me encanta esta parte que dice porque creo que un poco como que baja un poco a tierra el tema, ¿no? Así que diferentes personas practicarán más duro con respecto a diferentes cosas, ¿no? Practicarán más fuerte o con más ahínco en las cosas que más les cuesten. Dejo de compartir mi pantalla acá un poco para terminar esta idea. Genial. Entonces, ¿qué disciplinas y virtudes entrenamos con estas prácticas? Básicamente, como decía antes, entrenamos, como decía Epicteto, entrenamos las disciplinas del deseo y de la aversión. Y con ello, o para ello, cultivamos la virtud, por ejemplo, de la valentía. Con la virtud de la valentía, o aquí se relaciona la virtud de la valentía porque estamos entrenando para ser valientes cuando llegue el momento en que sea necesario hacerlo y hacer lo que tengamos que hacer para desarrollar nuestro potencial. Estamos entrenando duro por quién queremos ser, o sea, con esa visión ideal de quién queremos ser. También entrenamos la virtud de la moderación o cultivamos la virtud de la moderación, ya que estamos entrenando para hacer o para depender menos de cosas externas, ¿no? Estamos desarrollando también la autodisciplina cuando desarrollamos aquellas cosas que nos ocasionan un deseo que puede ser destructivo. Y también, como decía, bueno, es importante aplicar la moderación en la moderación propia del reto, ¿no? No exponernos a cosas que puedan ser inalcanzables, no exponernos a cosas que puedan ser peligrosas o dañinas para nosotros. Y por último también estamos enfrentándonos y disputando esas impresiones que tenemos de que la situación real, esa situación que me ocasiona cierto disconfort, puede ser terrible, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta en la práctica, enfrentándolo en la práctica, decir, ¿qué tan terrible eres? Realmente eres un reflejo de la realidad y eres algo que puede herirme tanto que tenga que huir de ti siempre, ¿no? Es mirar a la impresión a la cara y decir, ¿eres una impresión o eres realmente un retrato de la realidad, ¿no? Y también estamos entrenando la sabiduría práctica porque nos estamos haciendo cargo de nuestra propia vulnerabilidad. Es decir, estamos experimentando lo que no está dentro de nuestro control, que no está dentro de nuestro control conservar las cosas que tenemos y que tememos perder. Entonces, con la sabiduría práctica recordemos que entrenamos no dejarnos llevar por las impresiones y un poco la dicotomía del control, ¿no? Darnos cuenta y exponernos a las cosas que no controlamos, que es la mayoría de ellas. Porque he comentado en varias oportunidades el tema de solo practicarlo de vez en cuando, porque los filósofos estoicos o la filosofía estoica no propone un modo de vida o un estilo de vida ascético, sino más bien el disfrutar de los placeres que tenemos mientras lo tenemos, pero estar preparados para perderlos con aceptación y con conciencia de su impermanencia, ¿no?
no se trata de estar permanentemente como hacían, por ejemplo, los cínicos, ¿no? Encontrarse permanentemente en esa ausencia de lo que puedo perder, sino enfrentarme de vez en cuando a ello. Pero yo creo que el éxito de la filosofía estoica es que no te exige ese nivel de ascetismo innecesario, ¿no? Sino más bien, bueno, disfrutas las cosas que tienes, pero estás consciente de su impermanencia y lo ejercitas, ¿no? Para mantener este nivel de conciencia es necesario entrenarse en no tenerlo y experimentar, como decía anteriormente, que incluso podemos encontrar una nueva estabilidad, incluso dentro de la inestabilidad que pueda generar. Bueno, yo creo que con estas ideas un poco he resumido muy rápidamente de lo que se trata esta práctica. Como saben, el cumpleaños de Marco Aurelio, o el natalicio, más respetuosamente, del emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, es este fin de semana, es el día 26 de abril, y en la Stoa Madrid lo vamos a celebrar con una actividad doble. Entonces quiero compartir un poquito aquí la pantalla de nuevo para mostrarles un poco la actividad que vamos a realizar, porque está relacionada con el disconfort voluntario. Entonces, acá comparto. Muy bien. No sé si pueden ver mi pantalla ahora. Manito arriba cuando la puedan ver para yo saber si. Genial. Bueno, aquí está un poco la imagen que van a encontrar en las redes sociales sobre este natalicio, esta celebración del natalicio de Marco Aurelio, y la he planificado un poco en dos actividades. El día 25, el día anterior, hacer todos individualmente una práctica de disconfort voluntario. Ahí, bueno, aparecen ahí un poco algunos ejercicios que se pueden hacer, cada quien puede hacer el ejercicio, todo el mundo es libre de hacer el ejercicio que considere que puede ser un reto para su propia situación personal, ¿no? Pero bueno, cualquiera de estos, yo haré probablemente alguno de estos que están aquí en la lista, y la intención es celebrarlo regalándonos esa sensación de comunidad, ¿no? De hacer algo juntos en comunidad y de fortalecer nuestro carácter en comunidad, ¿no? Y el día 26, pues ya hacer algo un poquito más, más celebración, ¿no? Y reunirnos para un vino filosófico a las 8:30 de la tarde. Vamos a hacerlo vía Zoom y ahí podemos comentar un poquito, bueno, cómo fue la práctica del día anterior, conocernos y todo eso. Entonces, para participar en esta actividad, es importante los que no estén, que vean este video ya sea por YouTube o lo escuchen por podcast, o que se suscriban a la STOA. Suscribirse a la STOA no tiene ningún coste, simplemente, bueno, colocar tus datos en un formulario y enviar un correo electrónico a stoamadrid@gmail.com, indicando tu teléfono, tu WhatsApp, para que te pueda llegar el link de Zoom. Es una actividad gratuita, por supuesto, de la STOA en este caso. Y bueno, la idea es crear comunidad, básicamente, ¿no? Quiero cerrar la sesión, no nos va a dar tiempo de hacer el comentario, pero podemos comentar en el vídeo de YouTube. Como saben, esto se sube a YouTube. Podemos comentarlo por allí, o cuando esté creado el foro también comentar un poco la práctica y la sesión. Pero quiero cerrar con esta cita, porque a pesar de que vamos a compartir la experiencia, y vamos a cómo fue, si dormimos en el suelo, por ejemplo, qué tal nos sentimos, ¿no? O si no comimos durante todo el día, hicimos ayuno, cómo fue. La intención es hacia adentro, no es hacia afuera, no es contarle a los demás, hice esto, ¿no? Y ahí yo creo que Epicteto lo dice de una manera muy buena. Él dice, todas las prácticas que se aplican al cuerpo por parte de quienes lo ejercen, también pueden ser útiles si se dirigen de alguna manera hacia el deseo y la aversión. Pero si se dirigen a la exhibición, ese es el signo de que alguien se ha vuelto hacia las cosas externas y está buscando otra presa, ¿no? No está buscando la presa del desarrollo interior, sino que está buscando otra presa, como lo dice él, ¿no? Alguien que está buscando espectadores para exclamar, ¡oh, qué gran hombre!, ¿no? ¡Qué hombre tan sabio! Mira cómo se expone a las cosas de la vida, ¿no? Si quieres entrenar por tu propio bien, por ejemplo, toma un poco de agua fría en la boca cuando tengas sed y cuando hace calor, y luego escúpelo, sin decirle nada a nadie, ¿no? Entonces, me parece que, a pesar de que vamos a compartir la práctica, mantener en cuenta que el objetivo no es hacia afuera, ¿no? El objetivo es hacia adentro. Entonces, bueno, nada, invitarles a participar en esta actividad del gimnasio de la STOA. Sí. Solo una preguntita, ¿tiene que ser entonces una práctica aplicada al cuerpo, necesariamente?
Aplicada a la vida. Particularmente si puede ser algo que puedas vivir y sentir, exponerte a ello, que no sea algo mental solamente. No es una visualización de cómo podría ir mal esta situación, ¿no? Que es una práctica muy, muy útil, pero en este caso es más exponerte físicamente, dormir en el suelo, dejar de comer, o cualquier situación en la que te puedas sentir incómodo. La intención de esto es más que sea un ejercicio. Es como imaginarte y ponerte en situación y que sea un ejercicio de manera de enfrentarte a ello previamente, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto que el reto sea algo alcanzable. Entonces, bueno, eso, invitarles a participar en esta actividad de la estoa del natalicio de Marco Aurelio, a seguir y a darle like al contenido que publicamos en las redes sociales. Esa imagen que compartí va a está en las redes sociales ya, a seguir el blog de la estoa y a suscribirse al canal de YouTube para que, bueno, vaya creciendo esta comunidad y que pueda llegar cada vez a más personas que pueda hacerle. Que bueno, agradecer, perdón por los minutillos de retraso, y agradecer la participación de todos. Que tengan un buen día. Un besito. Chao.